¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Vamos a continuar con una nueva semana más de clases. Ya la meta está cada día más cerca. Nos quedan solamente 5 semanas más de clases, al menos en la clase de matemáticas, te quiero recalcar. De acuerdo a mi planificación, pues vamos a terminar quizás una semana antes de que termine el mes de octubre, si Dios lo permite, o si no, pues terminamos en esa última semana, tal como está contemplada nuestra planificación de clases de este año. Nuevamente te quiero ratificar mi felicitación por seguir con nosotros conectados. Y pues vamos a continuar en esta semana viendo lo que estábamos viendo la semana pasada. Nada más que hoy vamos a entrar a ver en esta única clase de la aplicación de la proporcionalidad. Pero ahora ya no es directa, sino que vamos a ver la aplicación de la proporcionalidad inversa. La semana pasada, si tú recuerdas, vimos cómo es que se aplica el tema de la proporcionalidad directa en casos de la vida práctica. Pues hoy vamos a hacer un ejemplo más, nada más que ya no es con proporcionalidad directa, sino que es con la proporcionalidad inversa, que también ya hemos visto en clases anteriores. Entonces en tu libro aparece el ejemplo 4.4, que nos habla de lo siguiente. En una excursión se viaja de Tegucigalpa a San Pedro Sula con una velocidad constante. Fíjate bien, aquí hay siempre cuando tú leas un problema, trata de remarcar siempre aquellas palabras que son claves en una aplicación. En este caso de acá, una de las palabras claves que vamos a marcar acá es la palabra constante. Recuerda que cuando hablamos de proporcionalidad, con la fórmula de proporcionalidad tanto directa como inversa, siempre nosotros tenemos una constante de proporcionalidad. Entonces nos dice que esa velocidad es constante de 100 kilómetros por hora. Entonces vamos a remarcar eso otro muy importante. Nos dice que la velocidad es que se avanza 100 kilómetros cada cuánto. Correcto, cada hora, ¿no? Por hora. Y se llega en cuánto tiempo? En 3 horas. Bien, luego dice, si se hace el mismo viaje a diferentes velocidades, los tiempos de llegada también son distintos, obviamente, ¿no? Tiempo y es inversamente proporcional a la velocidad x. Y nos dice que observemos la siguiente tabla que tenemos por acá. Antes de observar la tabla, quiero que analicemos algunos aspectos bien importantes que aparecen por acá, ¿no? Nosotros debemos de recordar que la fórmula de la proporcionalidad inversa era igual a y es igual a la constante de proporcionalidad a dividido entre la variable x. Esto no lo debemos de olvidar, que nosotros ya lo vimos en clases anteriores, ¿ok? Con lo que nosotros vamos a trabajar ahora es con la proporcionalidad inversa y con la fórmula de la proporcionalidad inversa. Ahora bien, esta parte de aquí que tú observas, es donde nos dice 100 kilómetros por hora y se llega en 3 horas, es lo que tú puedes ver aquí que aparece en la tabla, ¿no? Ya en esta tabla nos dice que si la velocidad es de 100 kilómetros por hora viajando de Tegucigalpa hasta San Pedro Sula, el tiempo que me tomaría llegar hasta San Pedro Sula sería 3 horas. Pero evidentemente, por lógica, si yo bajo la velocidad, fíjate bien aquí en el segundo recuadro, si yo bajo la velocidad 75 kilómetros por hora, que sería lo adecuado, ¿no? Nunca es adecuado correr en carreteras, mucho menos en la carretera de Tegucigalpa a San Pedro. Entonces ya no hacemos el recorrido en 3 horas, sino que en cuánto? En 4 horas, ¿verdad? Es decir, bajó en este caso la velocidad, pero aumenta el tiempo de llegada. Pues si tú razonas un poquito más, si fuese ahora que la velocidad fueran 60 kilómetros por hora, voy a poner acá un signo de interrogación para que tú pienses en casa, un ratito. ¿Será que el tiempo de llegada va a ser mayor o sería menor que las 4 horas que tenemos por acá? Evidentemente, si yo bajo la velocidad, el tiempo de llegada tendría que ser mayor que las 4 horas, ¿de acuerdo? Y suponiendo acá, si tú te fijas acá, que aquí es 6 horas el tiempo de llegada, yo te pregunto aquí, la pregunta para ti en casa, ¿sería entonces ahí que la velocidad sería mayor o menor que 60 kilómetros por hora? Si el tiempo de llegada ahora son 6 horas. Piensa un ratito, ¿qué podrías pensar tú en casa? Correcto, que la velocidad ahí está bajando, ¿ok? Entonces, aquí lo que me está diciendo a mí es que baja la velocidad, entonces al bajar la velocidad sube el tiempo de llegada, ¿no? Entonces eso es una proporcionalidad inversa. Recuerda que la proporcionalidad directa era que aumentaba una variable, por consecuencia también aumentaba la otra variable. Entonces en la proporcionalidad inversa es al revés, baja o sube una variable o baja una variable y aumenta la otra, ¿no? Que es el caso que tenemos por acá. Entonces
ves que la vida en las matemáticas está inmersa en todo lo que tú miras alrededor. Entonces ahora veamos acá, una vez que hicimos el análisis por acá, ya razonamos un poco, porque la idea de la matemática, jóvenes, es razonar la matemática. Entonces ahora pensemos en las siguientes preguntas que nos están haciendo. La primera pregunta es, dice, encuentre la constante de proporcionalidad A y exprese el valor de Y en términos de X. Entonces, me están pidiendo que encuentre la constante de proporcionalidad, y una vez encontrada la constante de proporcionalidad, que expresemos el término de Y en términos de X. Bien, entonces para ello vamos entonces a entrar con la solución. Primero que nada, ¿cuál es la fórmula que vamos a emplear para poder encontrar la constante de proporcionalidad? Bueno, evidentemente la fórmula de la proporcionalidad inversa, que ya te la había escrito por acá, que es Y igual a la constante A que no conozco, dividido en este caso entre X. Esta es la fórmula que nosotros vamos a emplear y que te la coloco aquí a continuación. Y aquí la tenemos. Bien, lo que nosotros no conocemos en el ejercicio es la constante de proporcionalidad. Y si tú recuerdas clases pasadas, lo que hacíamos nosotros era que sustituíamos el valor de Y y el valor de X que tenemos en la fórmula con cualquiera de estos datos. Si tú te fijas aquí, Natalia, puedo utilizar cualquiera de estos datos acá y sustituirlo en la fórmula, y siempre voy a encontrar la constante de proporcionalidad. Pero en este caso, no nos vamos a saltar las trancas, ¿verdad? Vamos a hacerlo con los primeros datos que tenemos acá. Fíjate bien, el valor de X en este caso son los 100 km por hora. Aquí ya me lo dice la tabla, que X son la velocidad, que en este caso son los 100 km por hora. Eso iría acá. Y el valor del tiempo Y, este 3, iría donde aparece la variable Y. Entonces, veamos entonces cómo me queda a continuación. Y por acá aparece muy importante lo que dice en tu libro. Dice, se puede utilizar cualquier pareja de datos incluida en la tabla. Lo que te decía, ¿no? Yo puedo utilizar cualquier pareja de datos que aparece en esta tabla para encontrar la constante de proporcionalidad. En este caso, ¿cuáles estamos utilizando? Los primeros datos que me da la tabla. En este caso, 100 en X y 3 en Y. Sustituyendo entonces, tenemos que 3, que es lo que aparece aquí en Y, fíjate bien, en Y, 3, es igual a la constante de proporcionalidad que no conozco entre el valor de X que no conozco, o mejor dicho, que me está dando la tabla, que en este caso es 100. Evidentemente yo tengo que despejar esta ecuación, es una ecuación de primer grado que ya hemos visto, y este 100 está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría que A sería igual a 3 por 100. Es decir, este 100 que está aquí dividiendo, ¿sí? Si lo quieres ver de esta forma, pasó al otro lado a multiplicar, y me quedó 3 por 100 es igual a A. Pero como yo tengo una igualdad, entonces yo puedo decir también que A es igual a 3 por 100, que es lo que tú ves que yo tengo aquí. Por si alguien se preguntó en casa, profe, ¿qué fue lo que hizo ahí? Pues nuevamente explico esta parte, qué fue lo que yo hice aquí. Bien, entonces, volviendo, al multiplicar 3 por 100 nos va a quedar que entonces que el valor de la constante de proporcionalidad A nos queda igual a 300. Quiere decir que la constante de proporcionalidad es 300. Significa entonces, jóvenes, que la fórmula de la proporcionalidad inversa en este caso nos va a quedar como 300, fíjate bien, sobre X, porque aquí me dice a mí que exprese, fíjate bien, exprese el valor de Y en términos de X. Entonces yo tengo aquí el valor de Y en términos de X, me quedaría de esta forma, como Y es igual a 300 entre X. Ya tengo entonces contestado el inciso A, que nos pedía que encontráramos la constante A y que expresáramos Y en términos de X. Ya lo tenemos. Ahora veamos el inciso B. El inciso B nos dice, si se viajó a 60 km por hora, ¿en cuántas horas se llegó? Entonces aquí vamos a rellenar este cuadrito que no lo conocemos. Es decir, me están diciendo que la velocidad es de 60 km por hora, pero que encontremos en cuánto tiempo nosotros llegamos a nuestro destino si la velocidad hubiese sido desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula de 60 km por hora. En tal sentido, entonces, vamos a hacer la sustitución. Recuerda que este valor que tenemos acá, ¿qué letra representa? Ah, pues que la X, ¿no? Entonces vamos a sustituir ese valor donde aparece en la fórmula el valor de la X. En este caso tenemos la fórmula Y igual a A sobre X, que en este caso me quedaría, como A es, ya encontramos, es 300, me quedaría 300 sobre el valor de X que me están dando, que es 60. En tal sentido, si tú divides 300 entre 60, pues eso nos va a dar un valor de 5. Entonces nos va a dar que el tiempo que nos llevaría desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula con una velocidad de 60 km por hora, pues sería de 5 horas en total. Entonces aquí colocamos en nuestra tablita que el tiempo total que nos llevaría, pues sería entonces un tiempo total de 5 horas. Muy bien, ya contestamos entonces el inciso B.
Ahora vamos a contestar el inciso C. El inciso C nos dice si se llegó en 6 horas, fíjate bien, ahora me están dando el tiempo, me están dando la variable y, ¿a cuántos kilómetros por hora se viajó? Es decir, me están preguntando ahora la velocidad, no conozco la velocidad. Entonces vamos a ver cómo encontramos. Bueno, me están dando y en este caso no me están dando x, lo que voy a encontrar es el valor de la variable x. Colocamos nuestra fórmula, ya sabemos que y es igual a a sobre x, sabiendo que a es el valor de 300. Sustituyendo entonces, ¿quién es y en este caso? Pues el tiempo que me están dando, que son 6 horas, que es igual a la constante 300 sobre x, que no lo conocemos, que en este caso es la velocidad. Evidentemente, como yo ando buscando el valor de la velocidad, entonces esta x que está dividiendo pasaría a multiplicar con el 6. Me quedaría 6x es igual a 300, como te muestro, ¿no? Por si alguien no me entendió, entonces aquí lo que hicimos fue multiplicar 6 por el valor de x igual a 300, ¿de acuerdo? Aplicando aquí las reglas convencionales me quedaría 6x es igual a 300. Que es lo que tú puedes ver aquí, que es lo que yo tengo en mi presentación, ¿ok? Bien, una vez que ya comprendimos esa parte, entonces ahora yo te pregunto en ti en casa, ¿qué está haciendo el 6 con la variable x? Aplicando las propiedades de la igualdad. Ah, bueno, multiplicando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasaría el 6 al otro lado? Ya eso ya lo hemos visto. Pasaría entonces a dividir. Entonces me quedaría que x es igual a 300 sobre 6. Al dividir 300 sobre 6, pues eso me va a quedar un valor de 50, por tanto, x sería igual a 50. Significa entonces que con un tiempo de llegada de 6 horas, significa que nos trasladamos a una velocidad de 50 km por hora desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula. Por tanto, aquí tendríamos pues una velocidad en este caso de 50 km por hora. Si tú te das cuenta, esto de la proporcionalidad directa inversa es extremadamente sencillo, es bien fácil de analizarlo, pero que tiene mucha aplicación en nuestra vida práctica. ¿Ok? Como tú ya pudiste ver, analizamos qué cosa analizamos acá. Ah, bueno, analizamos velocidad y analizamos tiempo de llegada, ¿cierto? Interesante, ¿no? Y es algo que nosotros lo aplicamos desde el punto de vista de las matemáticas. Muy bien, jóvenes, en este caso, en la sección número 2, solo aparece este ejemplo en tu libro y aparece al final, pues, la famosa tareita que te dejo por acá, que es el ejercicio 4.4, ¿no? Me dice, resuelva los siguientes problemas y aparecen 2 problemas que tú vas a resolverme en casa. Siempre te recuerdo que si tienes dudas o dificultades con algo del ejercicio que yo siempre te dejo de tarea, tú me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto yo te voy a resolver cualquier duda o cualquier inquietud. También te recuerdo y te quiero pedir disculpas también en este video. La semana pasada no pude darte el repaso del día jueves a través de Zoom, pero esta semana sí lo vamos a hacer, nada más que el horario lo vamos a cambiar por una capacitación en la cual yo me encuentro, que empieza el miércoles. Entonces vamos a hacer el repaso, lo vamos a hacer de 8 a 9. Yo les voy a mandar el enlace para que se puedan meter y podamos nosotros repasar lo que hemos visto estas últimas 2 semanas de clases. Te deseo una feliz semana, te deseo que Dios te bendiga en todo momento y te recuerdo, cuídate mucho, toma todas las medidas de bioseguridad y nos vamos a ver entonces, si Dios lo permite, hasta la próxima clase. Cuídate y que estés bien.